Mis padres se llevaron a mi hermano gemelo y me dejaron atrás. 30 años después, quieren que vuelva. Abandonado por mis padres, descubrí la verdad detrás de sus mentiras y encontré la libertad. Hola, tengo 30 años, pero mi vida dio un giro que muchos no creerían. Todo comenzó cuando tenía solo 6 años. Mi hermano gemelo, Aarón, y yo crecimos en un hogar lleno de dificultades. El dinero siempre escaseaba y nuestros padres estaban constantemente estresados por las facturas. Pero incluso siendo tan pequeño, me daba cuenta de que las cosas no eran iguales para los dos. Aarón siempre recibía más, mejores juguetes, más atención, palabras más suaves. Si alguno de nosotros metía la pata, siempre era yo. Si algo necesitábamos, él lo recibía primero. Al principio no lo cuestionaba. Después de todo, era mi gemelo, mi mejor amigo. Pensaba que así funcionaban las familias. Pero mirando hacia atrás, las señales estaban claras. Necesito su ayuda. Estoy tan cerca de llegar a los 1000 suscriptores para unirme al programa de socios de YouTube, y su apoyo puede hacerlo posible. Si disfrutan de mi contenido, por favor, denle al botón de suscripción y compártanlo con sus amigos. Cada suscriptor cuenta y juntos podemos alcanzar esta meta. Muchas gracias por ser parte de este viaje. Entonces, un día todo cambió. Era verano y nuestros padres nos sentaron. Me dijeron que iba a visitar a mi abuelo por un tiempo, solo por el verano. Dijeron que sería divertido, que el abuelo me mimaría y que regresarían antes de que me diera cuenta. Estaba emocionado. Un verano entero con el abuelo, sin reglas, sin peleas por juguetes, sin regaños por cosas que Aarón hacía. Primero me sonaba bien, empaqué y mis padres me llevaron a la casa del abuelo, un lugar pequeño y acogedor a unas pocas horas de distancia. Se quedaron a cenar, actuaron como si todo fuera normal. A la mañana siguiente ya se habían ido. Conté los días, 1 semana, 2 semanas, 3. Empecé a preguntarle al abuelo cuándo volverían, pero él siempre decía pronto. Luego, empecé a notar la preocupación en su rostro, la forma en que dudaba antes de responder. Finalmente, una noche me sentó a la mesa de la cocina y me dijo la verdad. No van a volver. No entendí. ¿Cómo podían irse así, sin decirme que era solo por el verano? El abuelo trató de consolarme, diciendo que siempre tendría un hogar con él, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el vacío. Esperé una llamada telefónica, una carta, una visita, nada. Finalmente, dejé de esperar. La vida con el abuelo era diferente, pero buena. No era rico, pero era amable. Se aseguró de que tuviera comida, ropa y un techo sobre mi cabeza. No me trató como una carga, simplemente era su nieto, y eso era suficiente para él. Con los años, escuché sobre Aarón a través de parientes, a través de susurros. Estaba prosperando, escuelas privadas, vacaciones, una casa nueva en otro estado. Lo tenía todo. Y yo, un abrigo de invierno de segunda mano y trabajos de medio tiempo antes de ser adolescente. El golpe más grande llegó cuando tenía 15 años. Fue entonces cuando descubrí que mis padres no solo me habían dejado atrás, sino que me habían borrado. Se habían mudado al otro lado del país y le dijeron a todo el mundo que solo tenían un hijo. Nadie sabía que yo existía. No había fotos, ni historias, nada. Habían reescrito la realidad para que encajara en su pequeña familia perfecta. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme por qué se habían ido. Ya tenía la respuesta. Cuando cumplí 18 años, ya no tenía ilusiones. Ellos eligieron su vida sin mí, y no iba a perder el tiempo persiguiendo a personas que me habían dejado claro que no me querían. Cuando tenía 22 años, el abuelo falleció. Fue el momento más difícil de mi vida, pero seguí adelante. Trabajé, ahorré, construí mi propia vida. No era glamorosa, pero era mía. Y entonces, de repente, un nombre que no había visto en décadas apareció en la pantalla de mi teléfono. Aarón. Una solicitud de amistad. La miré fijamente durante un buen rato. Se sentía como si un fantasma se comunicara desde el pasado. Debatía. Curiosidad ganó. Hice clic. Un mensaje. Necesitamos hablar. Es importante. No sabía qué pensar. ¿Ahora qué quería? No habíamos hablado en años. Dudaba, pero de mi buen juicio respondí. ¿Qué quieres? La respuesta llegó casi al instante. Mamá y papá quieren verte. Quieren volver a conectar. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber cerrado la puerta y nunca mirar atrás. Pero algo me carcomía. No los quería de vuelta en mi vida. No necesitaba sus disculpas, pero necesitaba saber por qué. Así que dije que sí. Accedí a reunirme con ellos, pero no porque quisiera perdonarlos, ni por curiosidad sobre sus vidas. Lo hice porque necesitaba escucharlo de sus propias bocas. Necesitaba saber por qué, después de todos estos años, de repente querían volver a conectar. Aarón me envió la ubicación.
un restaurante de lujo en la ciudad, el tipo de lugar donde una sola comida probablemente costaba lo que yo solía ganar en una semana, el tipo de lugar al que mis padres nunca me habrían llevado, incluso si hubiera crecido con ellos. Llegué a tiempo, ya estaban allí. Aarón fue el primero en notarme. Sonrió y me saludó con la mano. Parecía alguien que nunca había tenido problemas en su vida. Ropa bonita, reloj caro, postura segura. Mi madre se sentó a su lado, forzando una amplia sonrisa, pero sus ojos se movían nerviosamente. Mi padre, por otro lado, ni siquiera levantó la vista. Me senté. El aire estaba denso, cargado por la tensión. Ese tipo de tensión que se produce cuando la gente finge que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Los primeros minutos fueron llenos de charlas triviales, de cortesías forzadas. Mi madre no dejaba de decir cuánto había crecido. Mi padre seguía sin mirarme. Aarón, sin embargo, parecía genuino. Me dijo que estaba contento de que hubiera venido, que había querido comunicarse antes, pero antes de que pudiera decir más, mi madre lo interrumpió. Suspiró, juntó las manos y se lanzó a lo que claramente era un discurso ensayado. Habló de arrepentimiento, de lo difíciles que habían sido las cosas, de cómo siempre me habían amado, incluso si sus acciones no lo demostraban. Y luego llegó a la verdadera razón por la que estábamos allí. Aarón estaba enfermo, una enfermedad grave, necesitaba un donante compatible, y como su gemelo idéntico, yo era la mejor opción posible. Eso era todo. Esa era la razón del repentino interés en mí, después de 30 años. No porque me extrañaran, no porque les importara, sino porque necesitaban algo. Me quedé allí, dejando que las palabras se asentaran. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Me llamó su única esperanza. Mi padre, que seguía negándose a mirarme a los ojos, murmuró algo sobre cómo era lo menos que podía hacer por Aarón. Para su mérito, parecía incómodo. Admitió que no sabía lo mal que me habían excluido, que siempre asumió que al menos se mantenían en contacto. Mi madre siguió hablando de cómo todavía éramos una familia, de cómo el pasado no importaba, de cómo solo querían una segunda oportunidad. Y luego, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, sacó un pequeño sobre y lo deslizó sobre la mesa. Lo abrí. Eran viejas fotos de bebés, fotos de Aarón y yo de niños pequeños, uno al lado del otro, fotos de una vida antes de que me desecharan. La manipulación era tan obvia que era casi insultante. Dejé el sobre y finalmente expuse todo: el abandono, el silencio, las mentiras, el hecho de que me habían borrado de sus vidas tan completamente que les dijeron a todos que nunca existí. Les pregunté si alguna vez se habrían comunicado conmigo si Aarón no hubiera enfermado. Silencio. El labio de mi madre tembló. Mi padre finalmente levantó la vista. Su expresión era plana, ilegible. Luego habló. Dijo que tuve una buena vida con mi abuelo, que no debía guardar rencor, que todos cometemos errores. Me reí, de verdad, me reí. Aarón, mientras tanto, parecía que quería meterse debajo de la mesa. Trató de defenderlos. Dijo que no era tan simple, que hicieron lo que pensaron que era mejor en ese momento. Les pregunté si alguna vez habían intentado siquiera saber cómo estaba, si alguna vez se habían preguntado cómo me iba. Más silencio. Y luego, mi madre se derrumbó. Lágrimas, manos temblorosas, sollozando sobre cómo se arrepentía de todo. Cómo sabía que habían cometido errores, pero que yo era su hijo, y Aarón era mi hermano, y no se suponía que la familia debía estar ahí el uno para el otro. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, les dije que necesitaba tiempo para pensar y salí antes de que pudieran decir algo más. Aarón me siguió afuera. Dijo que entendía si nunca quería volver a verlos, pero que su vida estaba en juego. Me pidió que al menos lo considerara. No respondí. Simplemente me alejé. Más tarde esa noche, me desahogué en línea. No dije que era yo, solo expuse la situación en una publicación. Las respuestas fueron mixtas. Algunas personas dijeron: la familia es la familia, solo tienes un hermano. Otros dijeron: te abandonaron, no les debes nada. Ya sabía cuál era mi postura, pero aún no había terminado. Esto no había terminado. Después del desastre de esa reunión, fui directamente a la casa de mi mejor amigo. Le conté todo: la repentina reconexión, la culpa, la forma en que mis padres me habían borrado de sus vidas hasta que necesitaron algo de mí. Mi amigo no se contuvo. La reacción fue inmediata. Indignación, incredulidad. ¿Cómo pudieron desecharte como basura y luego volver como si nada hubiera pasado, esperando que arriesgaras tu vida por ellos? Esa conversación cimentó algo en mí. Esto no solo era un desastre, era algo calculado. Así que empecé a investigar. Investigué la enfermedad de Aarón, esperando encontrar que realmente no tenía opciones. En cambio, descubrí que, si bien su situación era grave, no era tan desesperada como mis padres habían afirmado. Un trasplante era una opción, pero no la única. Había alternativas, otros tratamientos
pensamientos que podrían darle tiempo que mis padres no estaban dispuestos a esperar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de urgencia, no se trataba de una súplica desesperada de último recurso para salvar su vida. Number C trataba de ellos tomando el camino más fácil. Los días siguientes comenzaron los mensajes. Mi madre era implacable. Cada mañana, otro mensaje de texto, otro correo de voz, otra carga de culpa. Eres su única esperanza. No le hagas esto a tu propio hermano. ¿Podemos arreglar las cosas? Sé una familia de nuevo. Escalaron rápidamente a llamadas perdidas y luego a párrafos completos de chantaje emocional. Luego volvieron las fotos de bebé. Luego, largos y divagantes correos de voz sobre cuánto se arrepentía de todo. Aarón se comunicó por separado. Su tono era diferente. No estaba rogando. Solo se disculpaba, diciendo que entendía si decía que no quería que me sintiera obligado. Pero algo en eso también me parecía mal. Así que seguí investigando. Me comuniqué con un viejo pariente, alguien que había estado al margen del drama familiar durante años. Fue entonces cuando supe la verdad. Mis padres habían planeado abandonarme antes de que yo naciera. Según este pariente, antes de que mi madre diera a luz, ella y mi padre ya habían hablado sobre cómo solo querían un hijo. Criar gemelos sería demasiado difícil, especialmente con sus problemas económicos. Pero cuando nacimos, nos quedaron a los dos por un tiempo. El favoritismo comenzó de inmediato. Aarón recibió la atención, el afecto, la inversión, y yo era un extra. Siempre habían planeado dejarme atrás. Solo necesitaban averiguar cuándo. Ese viaje de verano al abuelo no fue una decisión de último minuto. No fue una decisión difícil tomada bajo presión. Era el plan desde el principio. Eso ya era bastante malo. Pero lo que vino después fue aún peor. Me comuniqué con una tía con la que apenas hablaba y le pregunté si sabía algo sobre cómo mis padres explicaron mi ausencia a lo largo de los años. Dudó y luego me dijo, les dijeron a la gente que habías muerto. Al menos esa fue la historia que crearon para su nuevo círculo social, para viejos amigos y familiares. Simplemente evitaron el tema, se deshicieron de tus fotos, dejaron de mencionarte, y con el tiempo, te desvaneciste de la existencia en su mundo. Si alguien preguntaba, lo descartaban. No es que me hubieran borrado de la noche a la mañana. Habían reescrito la historia, lentamente, pieza por pieza. Por eso ninguno de sus amigos sabía de mí. Por eso no había fotos. Por eso a Aarón nunca lo cuestionó. Me borraron. Necesitaba verlo por mí mismo. Encontré las cuentas de redes sociales de mis padres y efectivamente no había rastro de mí. Sus publicaciones se remontaban a años atrás, llenas de actualizaciones sobre los logros de Aarón, su nueva casa, sus vacaciones, sin otro hijo, sin menciones del pasado. Me desplacé por publicación tras publicación, buscando cualquier cosa. Una foto, un comentario, una publicación retrospectiva, nada. Habían reescrito la historia, y ahora no solo querían mi órgano, querían que ocupara el lugar de Aarón si él moría. Me senté con eso durante mucho tiempo antes de tomar mi teléfono y llamarlos. En el segundo en que mi madre contestó, ya estaba emocionada, hablando rápido, tratando de controlar la conversación. Seguía diciendo que sabía que estaba herido, pero que necesitaba dejar eso atrás, que teníamos una segunda oportunidad de ser una familia. La interrumpí. Le dije que lo sabía todo. El abandono, las mentiras, la historia falsa sobre mi muerte. El hecho de que habían estado planeando esto desde el primer día. No lo negó. Simplemente tartamudeó, diciendo que hicieron lo que tenían que hacer. Mi padre intervino, su voz firme. Hicimos lo que era mejor, no para mí, solo para ellos. Les dije que dejaran de fingir que esto se trataba de la familia. Nunca me quisieron de vuelta hasta que necesitaron algo. Luego, hice la pregunta final. Si Aarón no estuviera enfermo, ¿se habrían comunicado alguna vez conmigo? Silencio. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Colgué. Y ahora, tenía una decisión que tomar. Alejarme para siempre, o quemar el puente por completo. Después de esa llamada telefónica, había terminado. No más idas y vueltas. No más dejar que me arrastraran a su desastre. Bloqueé a mis padres en todo. Llamadas, mensajes de texto, redes sociales. No solo quería distancia, los quería fuera de mi vida por completo. Aarón era el último al que no había bloqueado todavía. Number, sus mensajes eran diferentes a los de ellos. Menos manipuladores, más arrepentidos. Pero eso no cambiaba el hecho de que había sido parte de la vida de la que me borraron. La vida en la que me descartaron como si nunca hubiera existido. Antes de que pudiera tomar una decisión sobre él, mi teléfono sonó. Era mi tía, uno de los pocos familiares con los que todavía hablaba. No perdió el tiempo. Había oído hablar de lo que había sucedido y tenía una advertencia. Mis padres estaban furiosos. No solo molestos, furiosos. No iban a dejar pasar esto. Le estaban diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que yo era una persona egoísta y desalmada, que le había
había dado la espalda a su propio hermano gemelo. Apenas tuve tiempo de procesar eso antes de que llegara otro mensaje, esta vez de Aarón. Era corto. Se disculpó de nuevo, dijo que no me culpaba si nunca quería volver a hablar con él. Dijo que no tenía ni idea de lo mal que me habían tratado nuestros padres, que solo recientemente había descubierto cuán profundas eran las mentiras. No respondí. Bloqueé su número. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de familiares con los que apenas hablaba. Primos, parientes lejanos, personas que no había visto en años. Algunos de ellos estaban enojados, repitiendo la misma historia que mis padres les habían contado. Cómo había abandonado a mi familia cuando más me necesitaban. Otros no se apresuraron a tomar partido. Hicieron preguntas, querían escuchar mi versión. Y luego, algo que no esperaba. Algunos de ellos me defendieron. Algunos parientes criticaron abiertamente a mis padres. Les recordaron en voz alta y públicamente que yo había sido el que había sido abandonado primero, que mis padres me habían dejado atrás por elección y me habían ignorado durante casi 3 décadas. Eso les echó a perder la narrativa. Así que cambiaron de táctica. Lo siguiente que escuché fue que le estaban diciendo a la gente que no había sido abandonado, que me habían enviado a un lugar mejor, que habían hecho lo que era mejor para mí, que siempre habían planeado traerme de vuelta a la familia, pero las circunstancias se interpusieron. Era una completa tontería. Lo ignoré hasta que mi gerente me llamó a su oficina. Parecía incómodo, como si no quisiera tener la conversación que estaba a punto de tener. Mi madre había llamado a mi lugar de trabajo, tejiendo una historia dramática sobre una emergencia familiar. Mi gerente, desprevenido, anotó su número, pero no me lo pasó de inmediato. Cuando le expliqué la situación, cómo me habían abandonado y solo me contactaban ahora por razones egoístas, él dijo a la recepcionista que bloqueara cualquier otra llamada de ellos. Cuando le pedí detalles, se volvió vago, diciendo que se trataba de una crisis médica y que yo estaba cometiendo un gran error. No le había dado ninguna información, pero quería saber qué estaba pasando. Le dije la verdad, al menos la versión básica, que mis padres me habían excluido décadas atrás y solo se comunicaban ahora por razones egoístas. Él asintió. Dijo que no dejaría que me acusaran en el trabajo y le dijo a la recepcionista que no respondiera más llamadas de ellos. Pero ahora estaba claro, bloquearlos no era suficiente. Iban a forzar su regreso a mi vida si no ponía barreras más fuertes. Me comuniqué con un amigo abogado. Quería saber, ¿podrían obligarme a donar? ¿Podrían emprender acciones legales? La respuesta fue no, no podían obligarme a hacer nada. Pero mi amigo me advirtió que podrían intentar manipular la situación. Presión emocional, presión social, incluso amenazas legales solo para asustarme y que cediera. Necesitaba estar preparado. Entonces, de la nada, un amigo en común me envió un mensaje. Aarón se había comunicado con ellos. Les dijo que no tenía ni idea de que nuestros padres me estaban acosando. Dijo que no le habían contado sobre las llamadas, la campaña de desprestigio familiar o la interferencia en el lugar de trabajo. Estaba furioso. Unas horas más tarde, recibí un correo electrónico de él. Dijo que había terminado con ellos, que después de escuchar lo que habían estado haciendo, los confrontó. Les preguntó por qué estaban llegando tan lejos, por qué estaban tratando de obligarme a hacerlo. Evadieron, pusieron excusas, pero al final admitieron la verdad. Al principio me llenaron de mensajes de culpa, recordándome cómo yo seguía siendo su hijo y cómo la familia se mantiene unida, pero cuando no caí en la trampa, su desesperación aumentó. No solo era un donante para ellos, era su plan B, su segundo intento del hijo perfecto. Eso fue todo para él. Me dijo que estaba cortando lazos, que entendía por qué no quería tener nada que ver con ellos, que no se comunicaría de nuevo a menos que yo quisiera. No respondí. Simplemente me quedé sentado, leyendo el correo electrónico una y otra vez. Por primera vez en mi vida no era el único que se alejaba de ellos, y por primera vez estaban completa y verdaderamente solos. Bloquearlos no los detuvo, cortarlos no los detuvo, incluso que Aarón se alejara, no los detuvo. Todavía estaban tratando de controlar la historia. Familiares con los que no había hablado en años se comunicaron conmigo, ya sea exigiendo respuestas o tratando de culparme. Algunos creyeron la versión de los hechos que mis padres habían difundido, que yo era desalmado, que estaba dejando sufrir a mi propio hermano gemelo. Otros querían saber la verdad, susurrando que siempre habían sospechado que algo andaba mal en la historia de mis padres. Estaba harto de dejar que tergiversaran las cosas, así que lo expuse todo, lo escribí todo, cada detalle, el favoritismo, el abandono,
la forma en que me borraron de sus vidas, cómo les dijeron a la gente que había muerto, cómo solo se comunicaron cuando necesitaban mi cuerpo. No lo publiqué con mi nombre real, pero me aseguré de que algunos se comunicaran conmigo con total incredulidad, preguntando si realmente estaba vivo. Otros confrontaron a mis padres directamente, exigiendo respuestas, y entonces comenzó su verdadera pesadilla. Sus amigos lo vieron, sus vecinos lo vieron. Las personas a las que habían pasado años mintiendo, construyendo una imagen perfecta, de repente ya no estaban tan seguros de ellos. Y la peor parte, no tenían defensa, no tenían fotos mías, no tenían historias, nada que probara que había sido una parte real de sus vidas, porque en lo que a ellos respecta, nunca existí. Su mentira perfecta se desmoronó. No pasó mucho tiempo antes de que Aarón se comunicara conmigo de nuevo, esta vez desde un nuevo número. Había visto la publicación, había visto la reacción. Al principio luchó para aceptarlo. Una parte de él todavía se aferraba a la creencia de que nuestros padres no podían haber sido tan crueles. Pero a medida que surgieron más detalles y viejos miembros de la familia confirmaron mi versión, la negación se convirtió en ira. Había pasado semanas tratando de justificar sus acciones solo para darse cuenta de que no había excusa, y eso lo destruyó. Pero la familia estaba dividida. Algunos parientes se pusieron de mi lado inmediato, conmocionados por lo que nunca habían sabido. Habían asumido que mi ausencia era un distanciamiento silencioso, no un borrado total. Otros, que conocían algunos detalles pero nunca los habían cuestionado, lucharon con la culpa. Y luego estaban los que seguían presionando con la excusa trillada de «pero siguen siendo tus padres», como si la biología por sí sola compensara décadas de abandono. Y luego vino la respuesta de mis padres. No una disculpa, no una explicación, pura indignación ciega. Me llamaron traidor. Dijeron que había traicionado a la familia al airear asuntos familiares privados, que los estaba haciendo quedar mal sin ninguna razón. No estaban enojados por lo que habían hecho, estaban enojados por haber sido atrapados. Pero esa no fue la peor parte. Unos días después, un primo se comunicó conmigo. Había escuchado algo durante una acalorada discusión entre mis padres y otro miembro de la familia. No se trataba solo de la donación, necesitaban dinero. El tratamiento de Aarón no era barato. El seguro no cubría todo. Habían asumido que no solo estaría de acuerdo con la cirugía, sino que también ayudaría a pagarla. Por eso presionaron tanto, por eso estaban tratando de obligarme a volver a la familia. No solo era un donante para ellos, era una billetera. Aarón se enteró casi al mismo tiempo que yo, y ese fue su punto de quiebre. Los confrontó, exigió saber si solo se habían comunicado porque necesitaban algo, si alguna vez habían planeado realmente dejar que se volviera a conectar conmigo como su hermano, o si yo era solo un plan B. Evadieron la pregunta. Se negaron a responder. Eso fue suficiente para él. Les dijo que había terminado. Y luego, unos días después, recibí una carta, una orden de cese y desistir formal de un abogado. Estaban tratando de callarme. Era una tontería, por supuesto. Nada en mi publicación era mentira. No podían obligarme a dejar de hablar, pero era su último intento desesperado por controlar la situación. Lo ignoré. Mi propio abogado confirmó que no tenían ningún caso. Fue entonces cuando jugaron su última carta. Le dijeron a la familia extendida que si Aarón moría, sería mi culpa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Aarón lo repudió públicamente. Lo puso todo por escrito. Publicó su propio mensaje dejando claro que no quería tener nada que ver con ellos. Habían destruido su propia familia, no yo. Y con eso, su último salvavidas se había ido. Su hijo de oro, su único hijo, el que habían elegido por encima de mí, también había terminado con ellos. Y por primera vez en mi vida, la culpa, el peso que había cargado durante años preguntándome si debería haberme esforzado más, si debería haber hecho más, finalmente desapareció. No les debía nada y ahora no tenía nada. Después de que Aarón lo repudió públicamente, todo debería haber terminado. No tenían más poder, no más control, no más excusas. Pero en lugar de finalmente aceptar las consecuencias de sus acciones, mis padres hicieron lo que siempre hacían. Redoblaron la apuesta. Comenzó con un correo electrónico. Mi madre, de repente muy enferma, terminal, afirmaba que necesitaba verme una última vez antes de que fuera demasiado tarde. La redacción era dramática, llena de arrepentimiento, de dolor, de querer hacer las paces antes de dejar este mundo. Al principio lo ignoré, pero luego la duda se apoderó de mí. ¿Podría ser real? ¿Podría estar realmente muriendo? Por mucho que los odiara, la idea de que realmente estuviera enferma era algo que al menos tenía que considerar antes de tomar una decisión. Me comuniqué con Aarón. Ni siquiera dudó. «Es mentira», dijo. «Está perfectamente bien, sin visitas al hospital, sin emergencias médicas, sin diagnóstico. Es solo otra táctica, otra culpa». Y no solo me estaba apuntando a mí. A las pocas horas de ese correo electrónico, comencé a ver las publicaciones de Facebook, largos párrafos divagantes
sobre cómo su propio hijo la había abandonado en sus últimos días, cómo se había esforzado tanto por ser perdonada, cómo yo era cruel y desalmado por negarme a verla, incluso cuando se estaba muriendo. Los comentarios eran una mezcla. Algunas personas se lo creyeron, ofreciendo compasión e indignación en su nombre. Otros no estaban tan convencidos. La verdad ya se había extendido demasiado, y mucha gente la criticó. No se detuvo. Unos días después, otro mensaje, esta vez de mi padre, corto, contundente, directo al grano. Espero que puedas vivir contigo mismo si Aarón muere. Eso fue todo. Ese fue su último movimiento, tratar de echarme toda la responsabilidad, como si no hubiera sido borrado de su familia décadas atrás. No respondí, no necesitaba hacerlo, pero ese no fue el final. No estaban satisfechos con solo correos electrónicos y diatribas en Facebook, así que se presentaron en mi lugar de trabajo. La seguridad los atrapó antes de que pudieran entrar. Mi madre estaba en modo dramático completo, llorando, suplicando, tratando de pasar la recepción. Mi padre estaba a su lado, interpretando el acto, silencioso y decepcionado, como si fuera un pobre hombre viendo a su familia desmoronarse. Exigieron verme. La seguridad se negó. Causaron una escena. Los echaron de la propiedad. Y así, sin más, su última batalla se derrumbó. Después de eso, las cosas empeoraron para ellos. Su campaña de desprestigio fracasó. Cuanto más presionaban, más gente empezaba a volverse en su contra. Las personas que una vez los defendieron, que habían creído sus mentiras, comenzaron a cuestionarlo todo. Vecinos, amigos de la familia, incluso algunos de los parientes que inicialmente se habían puesto de su lado, comenzaron a alejarse, porque al final del día, no podían escapar de la única verdad que los arruinó. Habían abandonado a su hijo, habían elegido a su hijo de oro, borrado al otro, y solo volvieron arrastrándose cuando necesitaron algo. Ahora no tenían nada. Se corrió la voz de que estaban pasando apuros. Sus finanzas nunca habían sido tan estables como pretendían. Entre sus gastos extravagantes y las facturas médicas, las grietas ya se estaban formando. Con Aarón cortándolos y sin nadie a quien manipular, no tenían otra opción. Se mudaron, con la esperanza de empezar de nuevo en otro lugar, sin despedidas dramáticas, sin últimos mensajes. Simplemente desaparecieron de la comunidad en la que habían pasado años fingiendo ser perfectos. Y a Aarón se comunicó conmigo por última vez. No para pedir nada, no para disculparse, solo para decirme que estaba siguiendo adelante. Se estaba enfocando en tratamientos alternativos, haciendo todo lo posible para combatir su enfermedad, sin que ellos lo arrastraran hacia abajo. Me dijo que finalmente entendió que no importaba cuánto lo hubieran favorecido, nunca se había tratado realmente de amor. Siempre se había tratado de control. Esa fue la última vez que hablamos, y por primera vez en mi vida, tuve verdadera libertad. No más mensajes, no más manipulación, no más culpa. Eliminé sus números, bloqueé todos los contactos posibles y luego seguí adelante. Pensé que había terminado. Se habían mudado. Sus mentiras se habían derrumbado. Aarón los había repudiado. Sus tácticas de manipulación habían fracasado. Pero la gente como ellos no se rinde tan fácilmente. Comenzó con un correo de voz, un número desconocido, un bufete de abogados. El mensaje era formal, frío, algo sobre asuntos legales urgentes relacionados con mis padres. Sin detalles, sin explicaciones, solo un número para devolver la llamada de inmediato. No entré en pánico. Había lidiado con suficientes tonterías suyas como para saber que esto era solo otro intento de hacerme retroceder. Aún así, le reenvié el correo de voz a mi abogado. No tardó en confirmarlo. Una táctica de miedo sin fundamento. No había ningún problema legal real. No tenían nada contra mí, pero estaban tratando de hacer que pareciera lo suficientemente serio como para asustarme y que respondiera. ¿Lo ignoré? Fue entonces cuando intensificaron las cosas. Días después, mi abogado me volvió a llamar, esta vez con documentos reales. Una demanda. Según mis padres, estaba abandonando cruelmente a Aarón en su momento de necesidad. Presentaron una demanda frívola, sabiendo muy bien que no tenían ninguna base legal, pero con la esperanza de que la amenaza por sí sola me presionara para que cediera. Era ridículo. No tenía ninguna base legal, pero no se trataba de ganar. Se trataba de presión. Querían obligarme a entrar en la conversación, a hacer que me involucrara. Mi abogado no perdió el tiempo en cerrarla. Presentó una orden de cese y desistir, advirtiéndoles que si continuaban con este acoso, podrían enfrentar consecuencias legales. Eso debería haber sido suficiente. Pero entonces, Aarón se enteró y se volvió loco. Los confrontó, no solo en privado, sino en público. Durante años, había ignorado las señales de alerta. Había creído su versión de la historia, las mentiras suavizadas y diluidas que le habían dado. Pero esto era demasiado. No solo los criticó, expuso todo. Escribió una publicación detallando la verdad, cómo me abandonaron, cómo me borraron de sus vidas, cómo solo se comunicaron cuando necesitaban algo. Les dijo a todos que la demanda era una mentira,
que nunca les había pedido que lo hicieran, que no se trataba de ayudarlo, se trataba de control. Y eso fue todo, la gota que colmó el vaso. Sus últimos defensores, las pocas personas que todavía les creían, se desvanecieron. Los últimos pedazos de su reputación se derrumbaron. Incluso el bufete de abogados se retiró. Recibí una llamada de mi abogado a la mañana siguiente. La demanda había sido retirada silenciosamente durante la noche. Sabía que habían perdido, pero aún tenían un último movimiento. Un correo electrónico final. El asunto, una última oportunidad. Era largo, dramático, lleno de manipulación emocional. Me decía que me perdonaría si simplemente arreglaba las cosas, si simplemente ayudaba a reunir a la familia, si simplemente entendía cuánto me amaban. No leí más allá del primer párrafo. Lo eliminé. Y por primera vez, no les quedaba nada. Aarón me envió un mensaje por última vez. Me dijo que había terminado con ellos. De verdad, que no solo los estaba excluyendo, sino que estaba siguiendo adelante sin que ellos se cernieran sobre su vida. Estaba explorando tratamientos alternativos, estaba tomando el control de su propia salud, sin su influencia, sin su presión. Me dijo que no volvería a pedir ayuda, y ese fue el final. Mis padres estaban solos ahora, sin hijo de oro, sin aliados, sin poder. Por primera vez en mi vida, había ganado, y nunca podrían volver a lastimarme. Tenía que asegurarme de que no pudieran contactarme. Se había acabado. Ya había cortado los lazos con ellos, pero no era suficiente. No podía dejar ningún resquicio para que volvieran a entrar. Así que hice lo que tenía que hacer. Cambié mi número, me mudé. Me aseguré de que Aarón estaba haciendo lo mismo, pero a su manera. Comenzó la terapia. Después de todo lo que había sucedido, estaba claro para ambos que necesitaba reconstruirse, y tenía que hacerlo sin la influencia de nuestros padres sobre él. La terapia lo ayudó a procesar años de manipulación y gaslighting. Lentamente, comenzó a encontrarse de nuevo, y como era de esperar, cortó por completo los lazos con ellos. No más contacto, no más chantaje emocional. Aarón había hecho las paces con el hecho de que nunca iban a cambiar. El empujón final llegó cuando los denunció públicamente. Hizo una declaración final en línea. Todo lo que había estado reprimiendo salió a la luz. Dejó claro que ellos eran el problema, que eran ellos los que me abandonaron, no al revés. Dijo que ya no podía ser parte de su ciclo tóxico. Fue como si le hubieran quitado un peso de encima. Y sin embargo, su desesperación no terminó. Nuestra madre publicó una historia triste en línea. Era un clásico, la súplica emocional, el llanto, la rutina de pobre de mí. Afirmó ser la víctima, escribiendo sobre cómo sus hijos la habían abandonado y cómo ahora sufría sin nosotros. Rogó por compasión, con la esperanza de que el mundo en línea se uniera a ella. Pero esta vez, nadie se lo creyó. Las personas que antes habían estado de su lado comenzaron a comentar, criticándome. Había abandonado primero. Ya no se creía en el acto de la pobre madre. Y fue entonces cuando llegó el colapso social completo. Cada rincón de su vida que había sido apuntalado por mentiras se derrumbó. Sus amigos, los que los habían defendido durante tanto tiempo, comenzaron a verlos por lo que realmente eran. Habían manipulado a todos. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias continuaron. Escuché a través de algunos familiares que se estaban ahogando en deudas. Todos esos costos médicos para Aarón habían tenido un impacto masivo en sus finanzas. El dinero que habían estado gastando para mantener las apariencias ya no era sostenible. No pasó mucho tiempo para que la noticia se difundiera, y con ella llegó el aislamiento completo. Nadie, ni una sola persona, intervino para ayudarlos. Escuché que tuvieron que vender todo, su casa, su auto, cualquier cosa de valor, solo para mantenerse a flote. La imagen de la familia que habían pasado décadas construyendo había desaparecido por completo, y Aarón tuvo un nuevo comienzo. Con la ayuda de su terapia y su propia determinación, Aarón consiguió un nuevo trabajo y comenzó a reconstruir su vida, pieza por pieza. Estaba aprendiendo a vivir sin su influencia tóxica. Estaba siguiendo adelante, ya no condenado por sus manipulaciones. Estaba orgulloso de él, pero más que eso, me alegraba verlo finalmente vivir para sí mismo. En cuanto a mí, ya había seguido adelante por completo. Me di cuenta de que había ganado, y no se trataba solo de alejarme de ellos. Se trataba de ser finalmente libre. Ya no podían afectar mi vida, y estaba bien con eso, pero luego lo intentaron una vez más. Un último correo electrónico llegó de la nada, después de semanas de silencio. El asunto era una disculpa a medias, mezclada con un intento de culparme por arruinar a su familia. Era la misma retórica cansada. Todavía no podían ver la verdad de lo que había sucedido. Todavía no podían asumir la responsabilidad. Se trataba de cómo yo los había perjudicado, de cómo yo era el que había arruinado todo. No me molesté en leerlo, simplemente lo borré.
y con eso había terminado. Pero Aarón aún no había terminado. Hizo su ruptura final, cambió legalmente su apellido. No era solo un símbolo, era su manera de borrarlos por completo de su vida. El nombre que habían tratado de imponerle, el nombre que habían usado para controlarlo durante tanto tiempo, se había ido. Aarón había dado el paso final para cortarlos, y yo también. Por primera vez, sentí que realmente podía respirar. Se habían ido por completo. No más manipulaciones, no más mentiras, no más culpas. Y no les debía nada. Nunca lo había hecho. Había pasado un año desde que excluí a mis padres de mi vida, y todo estaba finalmente tranquilo. No más llamadas telefónicas, no más chantaje emocional, no más personas tratando de culparme. Había seguido adelante. Estaba prosperando. Mi carrera había despegado, y había comenzado a reconstruir relaciones con personas que realmente se preocupaban por mí. Amigos, colegas, e incluso algunos familiares que me habían apoyado todo este tiempo. Seguían ahí para mí. Se sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Aarón le iba aún mejor. Su transformación durante el último año fue nada menos que notable. Estaba viviendo de forma independiente, saludable, y en un lugar mejor de lo que más hubiera imaginado. Había aprendido a valerse por sí mismo, libre del control tóxico de nuestros padres. Incluso estaba haciendo planes para su futuro, cosas que no lo había visto hacer en años. En cuanto a nuestros padres, el silencio era ensordecedor. Habían desaparecido por completo. Al principio pensé que solo estaban lamiendo sus heridas, incapaces de lidiar con las consecuencias sociales. Pero a medida que pasaban los meses, nadie supo de ellos. Habían desaparecido de las redes sociales, de las reuniones familiares, de todos los rincones del mundo que una vez conocimos. Había asumido que solo se estaban escondiendo, avergonzados, incapaces de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero esa suposición se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico anónimo una noche, titulado «Mereces saber la verdad». El asunto por sí solo me heló la sangre. Dudé antes de abrirlo. El mensaje en el interior era más de lo que esperaba. Contenía pruebas, documentos, extractos bancarios, transacciones que mostraban que mis padres habían estado acumulando dinero durante años. Dinero que podrían haber usado para mantenerme cuando era niño. En cambio, egoístamente, lo habían guardado todo para sí mismos, incluso cuando me enviaron a un hogar de acogida y me dejaron valerme por mí mismo. El correo electrónico no se detuvo allí. También insinuaba algo que nunca había imaginado, una herencia olvidada. El remitente afirmó que podría tener derechos legales sobre parte del dinero que mis padres habían acumulado. Sugerían que había activos que podía reclamar, escondidos del mundo, activos que aún podrían quedar. Me senté allí durante mucho tiempo mirando la pantalla. Una parte de mí ni siquiera quería creerlo, pero al mismo tiempo sabía que este era exactamente el tipo de cosas que hacían. Siempre se trataba del dinero, siempre del control. Reenvié el correo electrónico a Aarón. Su reacción, conmocionado pero no sorprendido. Siempre había sabido que nuestros padres habían sido egoístas con el dinero. Lo había visto durante años. Su tendencia a acumular, a alardear de lo que tenían mientras nosotros luchábamos. Era casi como si quisieran asegurarse de que nunca tuviéramos la oportunidad de tener éxito. Aarón estuvo de acuerdo. Necesitábamos investigarlo. Así que me comuniqué con un abogado. Necesitaba saber si tenía algún derecho sobre los activos que habían dejado. El abogado revisó todo y confirmó que sí, había algunas vías legales que podía explorar, pero en el fondo de mi mente no podía evitar la sensación de que esto no se trataba solo del dinero, se trataba de justicia. Antes de que pudiera siquiera decidir si tomar más medidas, mis padres resurgieron. No fue mucho, solo una carta desesperada. La carta estaba llena de súplicas. Afirmaban que estaban en una situación financiera difícil, que enfrentaban dificultades extremas, y me rogaron ayuda. Intentaron darle la vuelta como si yo fuera su última esperanza. Incluso mencionaron cómo les debía algo por todo lo que habían hecho por mí en el pasado. La hipocresía era abrumadora. Casi me di cuenta. Aquí estaban, después de todo lo que habían hecho, abandonándome, rogándome ayuda. Las mismas personas que habían destruido mi infancia, ahora eran las que pedían misericordia. Lo pensé por un momento, pero luego me di cuenta. El karma había cerrado el círculo. Habían acumulado riqueza mientras yo sufría. Tenían todo lo que necesitaban, pero eligieron no ayudar. Y ahora estaban reducidos a rogar por mi ayuda. No respondí su carta, ni siquiera la reconocí, porque la verdad era que ya habían tomado sus decisiones. Ya habían destruido sus propias vidas. No les debía nada, ni un centavo, ni un minuto de mi tiempo. Nada. Y fue entonces cuando Aarón hizo su movimiento final. Rompió legalmente su conexión con ellos para siempre. Presentó el papeleo cambiando oficialmente su apellido y borrando cualquier rastro de ellos de su vida. Para él, no se trataba solo de cortar lazos, se trataba de reclamar su propia identidad, libre del control sofocante que ellos tuvieron sobre él. Con el corte final de Aarón, se hizo oficial.
Ambos éramos libres. En cuanto a nuestros padres, no les quedaba nada. Habían perdido su reputación, su riqueza y cualquier apoyo que alguna vez tuvieron. Nadie estaba allí para ayudarlos. Y al final, se quedaron para enfrentar las consecuencias de su codicia y egoísmo. Y yo, ya había ganado. Si elegía o no reclamar dinero de sus activos acumulados, ya no importaba. No lo necesitaba. La verdadera victoria estaba en la libertad que había ganado. Libertad del dolor, la manipulación y la dinámica familiar tóxica. Era el final perfecto. Aarón y yo finalmente habíamos reconstruido nuestra hermandad, más fuerte que nunca. No necesitábamos a nuestros padres para hacer eso. Éramos libres, y en cuanto a ellos, se desvanecieron en la irrelevancia, sin nada más que las ruinas de sus propias decisiones. Estaba en paz, y nunca miraría hacia atrás. Si has llegado hasta aquí, realmente aprecio que hayas tomado el tiempo para seguir esta historia. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando historias que entretienen, inspiran y conectan. Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia en los comentarios. También puedes compartirlo con amigos que puedan disfrutarlo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!